misión de la NASA es explorar lo desconocido. Lo que sabemos del universo es una minúscula parte de lo que hay en realidad. En busca de respuestas, ha mandado científicos al espacio y naves más allá del límite del sistema solar. No sabemos qué hay ahí fuera. Oye, ¿qué es eso? Podría haber peligros entre las sombras. Nos encontramos con más misterios que descubrimientos. No sabemos qué será lo próximo que nos encontraremos. El secreto mortal de los nazis que acabó con el Hindenburg. Esta historia ocultaba algo más que una explosión de hidrógeno. Misteriosos experimentos relacionados con la luna llena. Se han hecho muchos experimentos para ver si hay relación entre la luna llena y los fenómenos extraños. Los científicos lo están investigando y están descubriendo algo extraño. ¿Y la Tierra podría tener un gemelo secreto? Sería increíble que hubiera otras personas ocultas en otro planeta. Este es un viaje a terreno desconocido. NASA, archivos desclasificados. Una nave espacial soviética está a punto de tener un choque mortal. La tripulación tenía problemas, no podía acoplarse a la estación y estaba cayendo. La maniobra de reentrada salió mal. Iban a meterse en un mundo de sufrimiento. Ahogados, congelados, asfixiados, elijan. El accidente espacial. Octubre de 1976. La Soyuz llevó a los cosmonautas Vyacheslav Sudov y Valery Rozdesvensky a la Salyut 5, un puesto militar soviético en órbita. La nave Soyuz 23 se preparaba para utilizar un equipo militar, sobre todo cámaras de gran potencia que se utilizaban para la vigilancia militar de objetos de importancia estratégica. Los cosmonautas son espías de ALMAS, el programa de operaciones secretas de la Unión Soviética que vigila a Estados Unidos desde el espacio. El mal tiempo los desvió de su rumbo. Parecía que iban a estrellarse en el lado equivocado, a 500 metros de la Estación Espacial Salyut 5. La Soyuz tenía combustible limitado. A pocos segundos de colisionar, Sudov y Rozdesvensky se vieron obligados a abortar. Abortemos la situación. Estaban al lado de la Estación Espacial Salyut 5, pero si volvían a intentar acoplarse, no tendrían combustible para volver a casa. Si gastas el combustible, te quedarías atrapado en la órbita. Es una muerte lenta. Los directores de vuelo comprendieron que la única opción era traerlos de vuelta. La tripulación se preparó para una reentrada imprevista. Creían que eso sería lo peor de la misión, pero resultó que solo era el principio. Los cosmonautas cayeron hacia la atmósfera. En la zona de aterrizaje de la Tierra era de noche y la climatología empeoraba. Además, estaban muy desviados de su rumbo. La Soyuz 23 tuvo que volver a la Tierra antes de lo previsto. Esto implicaba que no aterrizarían en la región donde tenían que aterrizar. La Soyuz 23 debería haber aterrizado en la estepa kazaja, una planicie reseca de 700.000 kilómetros cuadrados. Pero para su horror, descubrieron que su aterrizaje se había convertido en amerizaje. Dieron con el único lago del desierto, un lago de 32 kilómetros de ancho. Iban a meterse en un mundo de sufrimiento. La Soyuz acabó en medio del lago Tengiz y el exterior estaba a oscuras. Caía nieve y el lago estaba cubierto de nieve, hielo y agua a partes iguales. Era casi como un pantano semicongelado. Una baliza de emergencia llevó a los rescatadores hasta su ubicación. Pero el tiempo empeoraba y el equipo de emergencia tenía problemas para encontrar la nave en la oscuridad. El equipo se dirigió a la zona del aterrizaje de emergencia, pero no podían ver la cápsula, no sabían dónde estaba. El primer helicóptero que llegó a la zona consiguió sobrevolar el lago y más tarde tuvo que volver. Pero cuando encendió su foco, la gran capa de nieve lo reflejaba, así que no podía ver la superficie del lago.
El paracaídas que iba unido al módulo se había llenado de agua, tumbando la cápsula hacia un lado y metiendo bajo la superficie la escotilla de escape de los cosmonautas. Si abrían la escotilla, se ahogarían. Si se quedaban dentro, se asfixiarían. Ahogarse o asfixiarse. No había mucho donde elegir. La cápsula se encontraba boca abajo, pero un conducto de aire estaba justo sobre el agua. Al abrirlo ganaban algunas horas de oxígeno, pero pagando un precio. La tripulación pudo abrir una de las válvulas de aire que había sobre el agua, pero no había bombas ni potencia para bombear el aire. Podían respirar un poco en la válvula, pero no podían mejorar la calidad del aire. En el exterior, la nieve caía sobre el lago. Estas condiciones no eran solo terribles para los cosmonautas, también para el equipo de rescate. Intentaron llevar todoterrenos a la zona, pero no podían meterse entre la niebla con las ráfagas de viento. Por fin, un helicóptero localiza a la Soyuz. Los cosmonautas oyeron al helicóptero sobrevolándoles. Sabían que la ayuda estaba cerca. Pero el equipo no estaba preparado para un rescate en el agua. Les faltaba el equipo necesario para el rescate, porque por supuesto nadie se esperaba que acabarían en un lago, y el tiempo era tan malo que no podían llegar hasta él. El equipo contactó por radio y descubrió que los dos tripulantes seguían vivos, pero en mal estado. Cambiaban sus voces. Su respiración era más difícil, una señal evidente de que se estaban envenenando con dióxido de carbono. Su respiración les estaba matando. Pero sin el equipo necesario, se ven obligados a retrasar la operación. Tuvieron que posponer las operaciones de rescate varias horas, hasta el alba. No sabían si los cosmonautas sobrevivirían esa noche. Los cosmonautas corrían cada vez más peligro. Se estaba generando otro problema dentro de la nave espacial, porque el agua salada empezó a filtrarse por varios sensores. Uno de ellos activó el paracaídas, y ese paracaídas se abrió, se llenó de agua, y comprendieron que si entraba agua en la nave espacial, se ahogarían inmediatamente. La temperatura interna de la nave caía peligrosamente. Aunque los cosmonautas llevaban trajes espaciales, a menos que fueran rescatados pronto, corrían peligro de morir congelados. La nave espacial, sin aire y a 21 grados bajo cero, pasó más de 10 horas en el lago congelado, a la deriva. Empezaron a formarse cristales de hielo en las paredes internas de la cápsula. La tripulación se estaba congelando. El helicóptero de rescate volvió al amanecer. Tenían muy poco tiempo para seguir con vida en esa situación, así que había que rescatarlos rápidamente. Esta vez, cuando los rescatadores llaman por radio a la Soyuz, no reciben ninguna respuesta. No hay señal. El equipo de rescate se temía lo peor, pero aún así lucharon contra el tiempo para recuperar la cápsula accidentada. Para llevar a cabo este rescate, un buzo tuvo que descender por un cable, llegar hasta la cápsula y engancharla al helicóptero, arriesgando su vida durante el proceso. Y el helicóptero intentó sacar la cápsula del agua, elevándola con este cable, y no podía. La cápsula con el paracaídas era muy pesada para que el helicóptero pudiera sacarla del agua. Si intentaban levantar la cápsula, el peso podría hacer que el helicóptero se estrellara en el lago. Solo había otra opción: arrastrar la cápsula hasta la orilla. Tuvieron que remolcar, literalmente, la cápsula al borde del lago durante 45 minutos. Y en todo ese tiempo el paracaídas les retenía, provocando más tensión y carga en el helicóptero. Era una maniobra peligrosa e inaudita. Cuando llevaron la cápsula a la orilla del lago, los rescatadores abrieron la escotilla. Y lo que vieron dentro confirmó sus peores presagios.
Esperaban que los cosmonautas estuvieran muertos al abrir la cápsula. Ya está. Se acabó. Los rescatadores pensaban que iban a recuperar cadáveres. Más de 10 horas después de un desastroso amerizaje de emergencia en aguas heladas, los equipos de rescate rusos acercaron la cápsula Soyuz a la orilla más cercana. Dentro de la cápsula, los dos cosmonautas no se movían. Pero uno de ellos respiraba. Contra todo pronóstico, los dos cosmonautas estaban vivos. Uno de ellos estaba inconsciente y el otro apenas podía respirar. El incidente se silenció para evitar una humillación soviética. Cuando los rusos dieron sus informes a la NASA sobre el aterrizaje de la Soyuz, los sucesos como el incidente de la Soyuz 23 se eliminaron. La documentación oficial soviética era falsa. No fue hasta la Glasnost, una década después, cuando se reveló la verdadera naturaleza de la misión. Sudov y Rozdestvensky fueron víctimas de un sistema con muchos fallos que intentaba competir en el espacio con equipamiento y recursos deficientes. La misión Soyuz 23 es probablemente uno de esos casos infravalorados y muy poco conocidos en la historia espacial, en el que la tripulación estuvo a punto de perder sus vidas y tuvieron que soportar todas aquellas situaciones e improvisar a cada paso que daban. El orgullo de la Alemania nazi acaba en llamas. Es el primer desastre de la aviación grabado en celuloide. Y es aterrador. Este es el mayor desastre hasta la fecha. Quedó reducido a una masa de metal retorcido en apenas unos segundos. Un misterio de 80 años que nunca se ha resuelto. Nadie estaba de acuerdo sobre dónde y por qué empezó el incendio. Sus motivos siguen sin tener explicación. Hasta que un científico de la NASA encontró un secreto mortal que solo conocían los nazis. Esta historia ocultaba algo más que una explosión de hidrógeno. El proyecto Hindenburg. 6 de mayo de 1937. La aeronave Hindenburg, una muestra de la ingeniería nazi, se acercaba a su destino. La estación aeronaval Lakehurst, en Nueva Jersey. Llegó el Hindenburg y rodeó la base. Estaba moviendo sus lastres. Puede verse cómo largan los amarres de aterrizaje. Los técnicos del suelo iban a por ellos. Al iniciar la maniobra de aterrizaje, la parte trasera del Hindenburg se incendia de repente. Grábalo, Charlie, está ardiendo. Es un accidente terrible. En cuestión de un minuto, toda la aeronave estaba en llamas. Dios, apártense, por favor. Está quemándose, saltando en llamas y cayéndose por el mástil de amarre. Los presentes coinciden en que es terrible. Es la peor catástrofe del mundo. 97 pasajeros están atrapados en un infierno en llamas. Las cámaras capturan todo el suceso. Señoras y señores, hay humo, está en llamas. Este es el mayor desastre hasta la fecha. Es el primer desastre de la aviación grabado en celuloide. Y es aterrador. El Hindenburg tenía 4 veces el largo de un 747, pero quedó reducido a una masa de metal retorcido en apenas unos segundos. El desastre es un duro varapalo para la reputación de la ingeniería nazi. El Hindenburg era la niña bonita de la Alemania nazi. Perder esta aeronave les puso en evidencia. Los investigadores pensaron que se trataba de un sabotaje. Estamos en 1937 y el sentimiento antinazi en Estados Unidos estaba en auge. ¿Qué mejor forma de golpear la arrogancia nazi que atacando a su mayor buque insignia? El FBI abrió una investigación, pero no llegó a ninguna parte. No hay pruebas concretas que apoyen la teoría del sabotaje, solo rumores y especulación. Sin embargo, algunos seguían sospechando.
Para la Alemania nazi, el Hindenburg representaba su fuerza y su poderío, y lo llevaron a Estados Unidos con una gran ostentación. ¿Se imaginan lo que significó que los nazis perdieran ese icono? El embajador alemán Hans Luther es el primer observador del Reich que ha llegado, pero se niega a hablar sobre el desastre. Era una noticia impactante. La prensa la llevó por todo el país provocando histeria. En toda la historia de los desastres, este es el peor y el más terrible. Aclamado como el crucero de los cielos, el terrible final del Hindenburg ha conmocionado al mundo entero. 35 pasajeros fallecieron a bordo, además de un operario que estaba en tierra. Los heridos han sido trasladados a Nueva York, a 100 kilómetros, para recibir todos los cuidados que puede ofrecer la medicina. Pero los expertos creen que el mayor desastre aéreo nunca tendrá una explicación. Sobre el Hindenburg se cernirá un interrogante que no se olvidará nunca. A pesar de que había varios testigos, nadie estaba de acuerdo sobre dónde y por qué empezó el incendio. La causa exacta del accidente sigue siendo un misterio. Durante 60 años, los investigadores asumieron que una fuga de hidrógeno provocó la catástrofe. Pero cuando Addison Bain, ingeniero aeroespacial y experto en hidrógeno de la NASA, leyó los informes, no le convencieron. Esta historia ocultaba algo más que una explosión de hidrógeno. Eso me llevó a iniciar una investigación. Bain fue el jefe del programa de hidrógeno de la NASA. Con un amplio historial en Apolo y en otras misiones espaciales, reexaminó los informes originales de la investigación del Hindenburg. A la mañana siguiente, un equipo de inspección naval registró las ruinas aún humeantes en busca de pistas que puedan dar con la clave de este misterioso desastre. Primero revisó la idea extendida de que una fuga de hidrógeno provocó la deflagración. El Hindenburg tenía bastante hidrógeno, muy inflamable, como para llenar un estadio de fútbol varias veces. En los años 30, un cepelín protegía el gas explosivo dentro de una tela hermética. Una llama necesita combustible, oxígeno y una mecha. Todos sabían de dónde salió el oxígeno y creían saber de dónde salió el combustible. Las declaraciones de los testigos indicaban que había una fuga de hidrógeno en la nave. El cepelín estaba escorado y un testigo dijo haber visto que una tapa se agitaba, como si saliera gas. La conclusión parecía sencilla. Con una chispa, la nave de pasajeros se convirtió en una bola de fuego. La teoría predominante es que una célula con gas de hidrógeno prendió, provocando una reacción en cadena que envolvió a Hindenburg en llamas. Pero Bain sabía que el hidrógeno, aunque es inflamable, no prende si no se mezcla con la cantidad exacta de oxígeno. Y esa cantidad es imposible de obtener por casualidad. El principal problema es que el hidrógeno es tan rico que no va a prender, salvo que consigas una buena mezcla de hidrógeno y aire. Hay que tener la mezcla exacta antes de prenderla, así que la teoría de que llegara a esa combinación es muy difícil. Y que la ignición tuviera lugar al mismo tiempo es tan disparatada que desmonta la teoría. Bain revisó las imágenes del desastre. Inmediatamente le sorprendió la velocidad de las llamas. 14 metros por segundo. Había algo en la capa exterior del Hindenburg que era altamente inflamable. La clave del misterio estaba en la tela exterior del Hindenburg. Había algo más que ardía rápidamente alrededor de la aeronave. Todo lo que queda del lujoso Hindenburg son pedazos de tela ennegrecida. Increíblemente, Bain pudo hacerse con un fragmento de la tela del Hindenburg que sobrevivió al infierno. Su laboratorio lo sometió a varias pruebas. Tomé las muestras de la tela y empecé a verificar su compatibilidad, la composición del material, las propiedades electrostáticas, y con el tiempo empezaron a formar la verdadera imagen de lo ocurrido. Para un inexperto, la lista de productos que había en la tela
no tenía nada de especial. Una estructura de celulosa o basada en tela cubierta, con una combinación de polvo de aluminio, óxido de hierro y acetato de butilo. Esa mezcla de compuestos sorprendió a los científicos de la NASA. Se parece a un compuesto llamado termita, que se utiliza para propulsar los motores a reacción. Es una locura. Los nazis pintaron el Hindenburg con combustible para cohetes. El doctor Addison Bain y su equipo descubren que el Hindenburg estaba cubierto por una sustancia similar al combustible para cohetes. La más mínima chispa electrostática provocaría la reacción en cadena que incendió al Hindenburg. En cuanto la llama prende, se extiende rápidamente calentando el hidrógeno y así explotó la célula. Pero antes de que Bain pudiera zanjar el misterio, tuvo que superar un último obstáculo. Hay una pega. Hay otras aeronaves que utilizaron el mismo revestimiento y que no salieron ardiendo como el Hindenburg. ¿Por qué el Hindenburg acabó en llamas y otros cepelines no? Bain creyó tener la respuesta cuando descubrió algo extraño en las declaraciones de los tripulantes supervivientes de la aeronave. La Marina quería que hicieran el amarrado a 60 metros de altura. Bain sostiene que fue un error mortal. A una altura inferior, el Zeppelin lanza un cable conductor de 15 metros al suelo para descargar la electricidad estática acumulada. A esa altitud de 60 metros, la carga acumulada era muy superior a la que tendrían a 15. A 60 metros el Hindenburg estaba demasiado elevado como para descargar su electricidad, y la maniobra aumentó la probabilidad de que saltaran chispas. El resultado... ¡Bum! En cuestión de segundos. Pero las teorías de Bain no convencen a todo el mundo. Las teorías de Bain tienen muchos fallos. Primero, las fotos están coloreadas. Es imposible saber qué color tenían las llamas. Segundo, han ardido muchas aeronaves de hidrógeno, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, sin que prendiera ese revestimiento. Algunos teóricos conspiracionistas creen que la insistencia de la Marina en hacer un amarre a gran altura era muy sospechosa. Aunque algunos creen que este científico de la NASA pudo resolver uno de los misterios más duraderos de la historia de la aviación, no todos están convencidos de que él tenga razón. A pesar de que llevemos décadas analizándolo, parece que nunca sabremos lo que ocurrió en aquel trágico día. Científicos hacen rebotar láseres con la Luna cuando desaparece la señal. Los intervalos son extraños. La desaparición de la señal láser siempre coincide con la luna llena. ¿Podría ser la maldición de la luna llena? Parece una historia disparatada. Esta investigación científica encontró algo muy extraño. La maldición de la luna llena. La luna llena ha provocado fascinación e intrigas desde hace mucho tiempo, influenciando los comportamientos humanos y el folclore. Siempre hemos tenido leyendas, estos misterios durante una luna llena. Los lobos aúllan, la gente se vuelve loca, salen los hombres lobo. Se han hecho muchos experimentos para ver si hay relación entre la luna llena y los fenómenos extraños. Ningún estudio ha encontrado una relación genuina entre la luna y estos patrones extraños. Hasta ahora. Esta vez, los científicos lo están investigando y están descubriendo algo extraño. Julio de 2005. La astrónoma Rasheth Macmillan y su equipo del observatorio de Apache Point hacían cálculos precisos de la distancia a la Luna. El equipo lanzó unos potentes láseres a unos retorreflectores que dejaron 3 de las misiones Apolo en la superficie lunar. Son paneles del tamaño de un maletín con prismas diminutos que rebotan una señal láser de la Tierra
con el mismo ángulo con el que les llega. Buzz Aldrin sacó este artefacto, lo dejó en el suelo y luego se aseguró de que apuntara con total precisión hacia la Tierra. Los astrónomos empezaron a notar que algo raro pasaba con su experimento. Casi cada 4 semanas, la señal reflectada desaparecía misteriosamente. Una vez al mes lanzábamos nuestro láser a la Luna y la potencia de la señal caía drásticamente. Era muy extraño que lanzásemos un láser y no nos llegase nada. Era de lo más raro. Un mes tras otro veíamos que ocurría lo mismo. Lo más extraño era el momento en el que desaparecía. Por algún motivo, la desaparición de la señal láser siempre coincidía con la luna llena. La pregunta era, ¿por qué? ¿Qué estaba pasando? Es lo que queríamos averiguar. El equipo sospechaba que el problema podría ser un defecto en los paneles reflectores. Para probar la idea, lanzaron su láser a unos paneles acoplados a un equipo lunar soviético abandonado. Esos reflectores siguen teniendo ese problema. Vieron la misma reducción en la luz reflejada del láser en el rover ruso. El misterio se complicaba. ¿Podría el polvo lunar estar bloqueando sus señales? La Luna es un lugar sucio y lleno de polvo. Si ven a los astronautas dando sus paseos por la Luna, sus botas y el rover lunar levantan un montón de polvo. El polvo de la Luna es sumamente fino, se pega a todo. Nos ensuciamos las botas y no podíamos limpiarlas. Cuando volvimos le dijimos a la NASA, para la próxima misión tendrán que inventar un kit de limpieza. El polvo lunar lo crean los meteoritos y asteroides que bombardean constantemente la Luna. Esos impactos ocurren en la Luna constantemente. Con el tiempo, cualquier equipo que esté en la superficie, como estos retroreflectores, se llenará de polvo por los impactos. Pero la teoría del polvo lunar tiene sus problemas. Si es polvo, ¿por qué nos llega una señal láser perfecta de los reflectores lunares durante el resto del mes? El polvo está ahí constantemente, así que ha de ser otra cosa. Algunos comentaristas se preguntan si la luna llena es la que provoca los cambios. La luna llena se ha visto como un momento muy especial desde hace mucho tiempo. Y cuando los científicos descubrieron que no les llegaban las señales de los retroreflectores, empezaron a apuntar a la idea de que algo raro pasa cuando hay luna llena. La palabra lunático viene de la idea de que la luna llena tiene poderes extraños. Esa clase de ideas nunca mueren. Una vez al mes, mientras la Tierra y la Luna orbitan al Sol, la cara que vemos es cubierta por completo por la luz solar, provocando luna llena. ¿Puede que exista algún tipo de actividad que solo ocurra en la Luna cuando recibe la luz directa del Sol? Si fuera una forma de vida que se quedara latente a oscuras, explicaría por qué la señal láser desaparece intermitentemente. Parece algo fantástico, pero no es inaudito. En la Tierra hay muchas formas de vida latentes que están inactivas cuando están en zonas frías y oscuras y que solo cobran vida cuando les da el sol directamente con el calor. En 2009, unos biólogos encontraron bacterias latentes en las profundidades del hielo del Ártico. Estos microorganismos cobraron vida al ser expuestos al calor. ¿Podría ocurrir algo parecido en la Luna? Los científicos no creen que haya seres en la Luna. La Luna lleva mucho tiempo muerta. No hay nada parecido. Los astrónomos se quedan perplejos y sin una explicación para su maldición. La maldición pasó 5 años sin explicación, hasta que el equipo de Macmillan lanzó sus láseres en diciembre de 2010 a una luna llena mientras entraba en un eclipse lunar total. En una luna llena, su superficie está iluminada por el sol. Está muy caliente. Durante un eclipse lunar, la Tierra se interpone directamente entre la Luna y el Sol. Nuestro planeta tapa la luz que llega a la Luna. Cuando la sombra de la Tierra recorrió la Luna, de repente cayeron las temperaturas, la luz del Sol se fue y vimos cómo se recuperaba la señal de los reflectores. Pero la señal del láser reflejado volvió con más fuerza de lo normal.
¿El calor del Sol es el responsable de la maldición de la luna llena? Lo que parece que se descubrió es que esos retrorreflectores cambian sus propiedades en función de la temperatura. En otras palabras, funcionan de forma distinta cuando hace calor y cuando hace frío. Los retrorreflectores están hechos con docenas de pequeños prismas. Están diseñados para mandar la señal láser hacia la dirección exacta por donde ha venido. Pero durante la luna llena, la luz tan intensa hace que se deformen ligeramente. La capa de polvo se calienta con la luz solar calentando el reflector, provocando que el reflejo se desvíe y así puede reflejarse en múltiples direcciones. Entonces sus señales se vuelven locas. Las antiguas tradiciones suelen descartarse como supersticiones primitivas, pero a veces la ciencia es más espeluznante que la imaginación. Esta fue una investigación científica y encontró algo muy extraño. A continuación, ¿se esconde un mundo secreto tras el Sol? Sería increíble que hubiera personas ocultas en otro planeta. Y unas columnas de fuego arden en la atmósfera. ¿Qué son? No lo sabemos. Dos planetas remotos juegan al escondite alrededor de su estrella. Parece que hay dos planetas ocupando la misma órbita alrededor de una estrella. ¿Podría ocurrir lo mismo alrededor de nuestro Sol? Sería increíble que hubiera personas ocultas en otro planeta. ¿Podría tener la Tierra una gemela? La gemela fantasma de la Tierra. Unos científicos de la NASA que exploran los confines de nuestro universo descubrieron al KOI 730, un extraño sistema solar en el que sus planetas hacen algo extraordinario. Vieron lo que parecían 4 planetas, y lo extraño era que 2 de esos planetas tenían la misma órbita. Los astrónomos creen que los planetas gemelos de ese sistema solar podrían reflejar nuestro pasado. En las zonas tempranas del sistema solar había planetas por todas partes. Podría ser que lo que vemos sean 2 planetas que comparten órbita alrededor de la estrella. Eso abre una fascinante posibilidad de que podría haber un mundo entero oculto a nuestra vista, al otro lado de nuestro Sol. Es una idea muy llamativa. Una Tierra gemela al otro lado del Sol, oculta de nuestra vista perpetuamente, como compañeros de baile que no se tocan, pero que hacen acrobacias en la pista de baile sincronizados. Las órbitas alrededor de la estrella durarían la misma cantidad de días, pero serían invisibles entre sí. Desde las primeras civilizaciones, la humanidad ha especulado sobre un lejano planeta gemelo. Esta observación hace pensar en unas ideas que han formado parte de la humanidad desde las primeras civilizaciones. Han aparecido en la cultura popular. Hasta han aparecido en el cine de ciencia ficción. Tanto científicos como escritores han especulado sobre mundos perdidos en órbitas fantásticas, o hasta en un planeta que imita al nuestro. Aunque parece fantástico, un gemelo oculto tras nuestro Sol es científicamente posible. A día de hoy, nos parece una idea descabellada que exista una Tierra doble, pero tiene una base física. De hecho, hay científicos modernos que han postulado que existen mundos ocultos en nuestro sistema solar. Es un concepto fascinante. Sería increíble que hubiera personas ocultas en otro planeta. Y esta Tierra gemela estaría completamente fuera de nuestra visión por el Sol. El Sol es tan grande y brillante que desde nuestra posición en la Tierra no podríamos ver un planeta en ese punto ciego. De hecho, ese punto ciego es tan grande que podría ocultar un cuerpo importante. Podría ser tan grande como Júpiter y aún así no se podría ver. Nos hace preguntarnos si podremos descartar algún día si hay algo ahí fuera. Es muy misterioso. En 2006, la NASA inició una misión para investigar al Sol que demostraría o refutaría la teoría de las 2 tierras de una vez por todas. Una nave especial llamada Estéreo, de hecho son 2, observan nuestro Sol y a veces son capaces de ir a un ángulo muy concreto donde pueden ver
la región de la que hablamos. Durante un breve periodo de tiempo no hay puntos ciegos y no hemos visto otra Tierra. Puede que hoy la Tierra no tenga una gemela, pero los científicos creen que hay una antigua Tierra responsable del mundo más grande y familiar de nuestras noches. Hoy no existen tierras gemelas en nuestra órbita, pero hace 4,5 millones de años puede que no fuera así. La Luna fue el resultado de una colisión. Hubo un choque entre dos mundos, entre nuestro planeta y otro del tamaño de Marte. ¿De dónde salió la roca del tamaño de Marte? Estaba orbitando al Sol en la misma órbita de la Tierra. De repente los compañeros se juntaron demasiado y hubo una colisión que provocó lo que vemos en el cielo todas las noches. Cuando los científicos analizan la información del lejano sistema, se dan cuenta de que los planetas no están situados en la misma órbita exacta. Pero la idea sigue siendo posible. Hasta ahora no tenemos ejemplos de dos planetas que compartan órbita, pero con las circunstancias adecuadas no hay nada que diga lo contrario. Mientras sigamos buscando, puede que algún día lo veamos. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional contemplan columnas de fuego que explotan sobre la Tierra. Están muy arriba como para ser luz natural del suelo. Casi parece que nuestra atmósfera está ardiendo. ¿Estaría siendo atacada la Tierra? Columnas de fuego. En agosto de 2015, la tripulación de la Estación Espacial Internacional observaba la Tierra a 400 kilómetros de altura. Se pueden ver todas las bellezas naturales del bosque tropical, las montañas, lagos, océanos, esas cosas. Toda la Tierra, ya sea de día o de noche, es interesante. Pero en esa misión, el equipo capturó una asombrosa imagen. Cuando las fotos se recibieron en la Tierra, la gente se fijó en que había una especie de rayos, columnas de fuego, dividiéndose. Parecía que nos estuvieran atacando, como si nuestra atmósfera estuviera ardiendo. Son de color rojo sangre y da bastante miedo. Parecen extrañas, extraterrestres. Y no he visto nada en la atmósfera que tenga un aspecto parecido. ¿Qué son? No lo sabemos. La brillante luz roja parece estar irradiando energía desde una zona más grande con una intensa luz blanca. Parece una extraña fuerza, algo extraterrestre. ¿Pero podría tener un origen terrícola? En 2012, unos astrónomos aficionados de Texas organizaron un experimento para contactar con la estación espacial con un láser de 1 vatio. ¿Sería posible indicar algo a la Estación Espacial Internacional? Por supuesto, si alguien disparara un láser lo bastante potente, se podría ver. Aunque los astrónomos tuvieron éxito, para señalizar a la estación espacial hizo falta un sofisticado equipo y coordinación entre las dos partes. Los investigadores utilizaron un láser de 1 vatio muy potente. Casi todos los punteros rojos que conocen utilizan una mínima parte de esa potencia. Es muy difícil señalizar a la estación espacial con un láser. La forma e intensidad del espectáculo de luces hace que la explicación del láser sea poco probable. Estas luces rojas ramificadas que salen de la atmósfera tienen una forma muy orgánica. No son luces débiles, son fogonazos muy potentes. No parecen un rayo láser. Es evidente que han de ser otra cosa. ¿Podrían resolver este misterio, su fecha y su emplazamiento? Casi eran las fechas del carnaval. Esto se grabó en México. Y las luces parecen tener la forma de unos fuegos artificiales, y muchos son rojos. Algunos especulaban que podrían ser fuegos artificiales. Pero cuando se investigaron las fotografías con las fechas del carnaval, la teoría de los fuegos artificiales se esfuma. Faltaban 6 meses para el carnaval. Por desgracia, los astronautas no pueden ver fuegos artificiales. Están en una atmósfera muy baja. Son muy poco brillantes, demasiado pequeños. Las luces son muy grandes y están muy arriba como para ser luz natural del suelo. Las luces no venían de la Tierra.
Los expertos debían plantearse si estaban relacionadas con objetos del espacio exterior. Hay quien dice que esta luz enorme podría haber sido un meteorito o un asteroide o incluso un cometa. La Tierra recibe toneladas y toneladas de rocas espaciales cada día. Vienen del espacio exterior y la mayoría de las veces se desintegran en la atmósfera. Crean bolas de fuego y a veces objetos llamados bólidos. Un bólido se genera cuando un meteorito bastante grande explota y genera ráfagas de luz. Cuando un bólido entra en la atmósfera terrestre, se desintegra dejando rastros ardientes en el cielo. En 2013, un bólido explotó sobre Chelyabinsk, Rusia, creando un fogonazo de luz más brillante que el Sol y que se vio a cientos de kilómetros. Pero si las columnas son bólidos, la NASA los habría visto venir. La NASA tiene el programa de objetos próximos a la Tierra, pero solo pueden detectar y catalogar las cosas que hayan descubierto y a veces hay objetos que no hemos visto. No había ninguna previsión en la fecha en la que se vieron las luces. Y el color de las luces sobre México hace que la teoría del bólido no sea probable. Su color es rojo carmesí. Los meteoritos suelen ser de azul claro, blanco, puede que verde, pero no rojos. Cuando unos científicos atmosféricos vieron las imágenes, comprendieron que el punto de vista de los astronautas es la clave del extraño fenómeno. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional tienen una perspectiva totalmente distinta de lo que ven, porque están a una gran altitud. Quiere decir que la posición de los astronautas sobre la atmósfera les da un acceso privilegiado, permitiéndoles fotografiar un evento meteorológico poco habitual que apenas se ve en la Tierra. Una explosión de espectros rojos. Los espectros rojos son lo que llamamos rayos invertidos o positivos. Unos átomos de nitrógeno se energizan sobre unos nubarrones. Son como unos rayos, solo que en vez de ir hacia abajo, van hacia arriba. Aparecen muy por encima de la atmósfera, rápidamente, en apenas un milisegundo. Son más bien una descarga de energía eléctrica sobre una tormenta eléctrica. Es muy difícil ver espectros rojos desde el suelo porque las nubes de la tormenta suelen ocultarlos. Ahora que tenemos a astronautas en órbita, pueden hacer fotos desde arriba. Es un increíble golpe de suerte para la NASA. Los astronautas estaban en el lugar y en el momento adecuados para fotografiar espectros rojos desde el espacio. Estas fotografías serán cruciales para comprender mejor este evento atmosférico tan extraordinario. Los espectros son muy raros y se han descubierto recientemente, así que todavía desconocemos mucho de ellos. Seguro que podemos aprender más cosas. Cuanto más tiempo pasemos en el espacio orbitando a la Tierra, más fenómenos extraños veremos.